En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 19, 16, 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos para todos en este lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Pío X. José Sarto, como se llamaba, nació en Ris, en Treviso, Italia, en 1835. Como pontífice, se impuso por su sencillez, pero también por su vigor profundo. Con firmeza gobernó la Iglesia en una época en la que ésta debía hacer frente a un laicismo virulento y a posiciones extremadamente radicales sobre conocimientos teológicos y bíblicos. El Papa invitó a los cristianos a participar activamente en la liturgia y los atrajo a las fuentes de la vida. Murió en Roma el 21 de agosto de 1914 y fue canonizado en 1954. Que San Pío X ruegue por nosotros. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Nos narra la historia del joven que pregunta por el camino de la vida eterna. Jesús le indica el camino de la pobreza. El joven no acepta la propuesta de Jesús porque era muy rico. Una persona rica está protegida por la seguridad que la riqueza le da. Tiene dificultad en abrir la mano de su seguridad. Agarrada a las ventajas de sus bienes, vive preocupado en defender sus propios intereses. Una persona pobre no tiene esta preocupación, pero hay pobres con mentalidad de ricos. Muchas veces, el deseo de riqueza crea en ellos una enorme dependencia y hace que el pobre sea esclavo del consumismo, pues sigue teniendo dudas y no tiene más tiempo para dedicarse al servicio del prójimo. Unos puntos de reflexión al respecto. Primero, los mandamientos y la vida eterna. Alguien llega cerca de Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Algunos textos dicen que es un joven. Pero Jesús responde: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Y enseguida responde a la pregunta del joven: Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven repregunta: ¿Cuáles? Y Jesús tiene la bondad de enumerar los mandamientos que el joven tenía que conocer. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy significativa la respuesta de Jesús. El joven preguntó por la vida eterna. Quería la vida junto a Dios, pero Jesús solo recordó los mandamientos que hablan respecto de la vida junto al prójimo. No menciona los 3 primeros mandamientos que definen nuestra relación con Dios. Para Jesús, solo conseguiremos estar bien con Dios si sabemos estar bien con el prójimo.
De nada sirve engañar. La puerta para llegar a Dios es el prójimo. En San Marcos, la pregunta del joven es diferente. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno y nadie más. Jesús desvía la atención de sí mismo hacia Dios, pues lo que importa es hacer la voluntad de Dios, revelar el proyecto del Padre. Segundo, observar los mandamientos. El joven dice, yo los he cumplido, pero ¿me falta algo más? Lo que sigue es algo curioso. El joven quería conocer el camino que le llevara a la vida eterna. Ahora el camino de la vida eterna era y sigue siendo a hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. En otras palabras, el joven observaba sin saber para qué servían. Si lo hubiera sabido, no hubiera hecho la pregunta. Es lo que sucede a muchos católicos que no saben por qué lo son. Nací católico, por eso soy católico, y muchas veces se queda en una costumbre. Tercero, la propuesta de Jesús y la propuesta del joven. Jesús responde, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque era muy rico. La observancia de los mandamientos es apenas el primer grado de una escala que va mucho más lejos, mucho más alto. Jesús pide más. La observancia de los mandamientos prepara a la persona para que pueda llegar a la entrega total de sí en favor del prójimo. San Marcos dice que Jesús miró con amor al joven. Jesús exige, pide amor. El joven no acepta la propuesta de Jesús y se fue porque tenía muchos bienes. Cuarto, Jesús y la opción por los pobres. El doble cautiverio marcaba la situación de la gente en la época de Jesús. El cautiverio de la política de Herodes, apoyado por el Imperio Romano y mantenida por todo un sistema bien organizado de exploración y de represión, y el cautiverio de la religión oficial, mantenida por las autoridades religiosas de la época. Por esto, el clan, la familia, la comunidad estaban siendo desintegrados, y una gran parte del pueblo vivía excluida, marginada, sin lugar ni en la religión ni en la sociedad. Por esto había diversos movimientos que, al igual que Jesús, procuraban rehacer la vida en la comunidad. Esenios, fariseos y luego los celotes. Dentro de la comunidad de Jesús había algo nuevo que la diferenciaba de los demás grupos. Era la actitud ante los pobres y excluidos. Las comunidades de los fariseos vivían separadas. La palabra fariseo quería decir separado, es decir, vivían separados del pueblo impuro. Algunos fariseos incluso consideraban al pueblo como ignorante y maldito, lleno de pecado, y por tanto no aprendían nada de la gente. Jesús y su comunidad, por el contrario, viven con los excluidos, con los impuros, publicanos, pecadores, prostitutas, leprosos. Jesús reconoce la riqueza y el valor de los que los pobres poseen. Los proclama bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Define su propia misión como anunciar la buena nueva de los pobres. Él mismo vive como pobre, no posee nada para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien se quiere vivir para él, manda escoger o Dios o el dinero. Manda hacer la opción por los pobres, como propuso al joven rico. Esta manera diferente de acoger a los pobres y de convivir con ellos era una prueba del reino de los cielos. Que seamos cuestionados e interpelados si estamos con Jesús y su misión o estamos con la misión del mundo y del dinero. Que Dios nos conceda abundancia de su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.